Bueno, contadores, nos quedamos en la interpretación del artículo primero de la ley del impuesto sobre la renta. Y bueno, voy a darle lectura para ponernos otra vez en contexto, ¿va? Artículo primero, las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos. Fracción primera, los residentes en México. Hasta ahorita ya entendemos todo lo que vamos leyendo. ¿Se fijan cómo su mente, ya teniendo la información previa, es más fácil analizar todo este tipo de normas fiscales? Continuamos. Fíjense bien, voy a hacer voy a decirle la diferencia entre la fracción primera, la segunda y la tercera. Pongan mucha atención. Fracción primera. Los residentes en México, ¿qué? Acuérdense que estamos hablando de las personas físicas y las morales que están obligadas al pago del impuesto sobre la renta, ¿sí? En los siguientes casos, fracción primera, las residentes en México, o sea, las personas físicas y morales residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde proceda. Es decir, todo residente en México, persona física o moral, tenga ingresos de Japón, de China, Estados Unidos, de Canadá, de donde quieran, mientras sea residente en México, paga impuestos por esos ingresos. ¿Me explico? Ojo, las residentes en México, personas físicas y morales, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde proceda, de cualquier país, siempre y cuando sea residente, paga impuestos. Fracción segunda. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. ¿Qué es un establecimiento permanente? Chequen el artículo segundo de la ley del impuesto a la renta y ahí nos dice que establecimiento permanente, entre otros, son las sucursales, las agencias, oficinas, fábricas, talleres, instalaciones, minas, canteras o cualquier otro lugar de exploración o extracción, explotación de recursos naturales. Esos son establecimientos permanentes. Entonces, cualquier taller, oficina, fábrica, ahí lo checan en el artículo segundo de esta misma ley del impuesto a la renta. Y bueno, vamos con la fracción segunda. Otra vez, los residentes en el extranjero. Fíjense bien, en la fracción primera dijimos que residentes en México y los ingresos de donde procedan. Ahora hablamos de residentes en el extranjero, ¿sí? Que tengan un establecimiento permanente en el país. Eres residente de Corea, no sé. Eres residente de Corea, de China, de Canadá, de Brasil, de donde quieras, pero tienes un establecimiento permanente en el país, entonces vas a pagar impuestos respecto de todos los ingresos que se atribuyan a dicho establecimiento permanente. O sea, todo ingreso que sea ocasionado por ese establecimiento que tienes aquí, todo ese ingreso va a pagar impuestos. Y fracción tercera, los residentes en el extranjero, fíjense bien, ya van dos veces que habla de residentes en el extranjero, pero esta vez dice respecto de los ingresos procedentes de fuente de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente en el país o cuando teniendo los dichos ingresos no sean atribuibles a este. Ojo, la fracción segunda habla de los ingresos atribuibles al establecimiento permanente, a las oficinas, a los talleres, etcétera, que estén en el país. Y la fracción tercera habla de aquellos ingresos que tengan las personas morales, en este caso, y que no sean de ese establecimiento permanente. ¿Por qué la ley me dice aquí del establecimiento permanente y aquí de lo que no tenga que ver con ese? Ok, porque en la fracción primera me graba residentes mexicanos, en la segunda me graba residentes en el extranjero, ¿sí? Y por los ingresos que tenga del establecimiento permanente va a pagar impuestos. Y en la tercera me dice, ok, en la segunda, fíjense bien, la ley me dice, en la tercera me dice, en la segunda ya te dije que por los ingresos del establecimiento permanente me pagas impuestos. Ahora también te digo que por todos aquellos que no sean del establecimiento permanente también me pagas impuestos. Es decir, hay personas que tienen fuente de riqueza mexicana, pero no tienen establecimiento permanente. La fracción tercera les cobra impuestos. La fracción tercera nos obliga a ese tipo de extranjeros a pagar impuestos, ¿sí? Fracción primera, residentes mexicanos, ya sea que sus ingresos sean de aquí o de otra parte del mundo. Fracción segundo, residentes en el extranjero con fuente de riqueza que proceda de un establecimiento permanente. Y fracción tercera, aquellos extranjeros que tengan ingresos y
que vengan de cualquier otra cosa, aunque no sean de establecimiento permanente, pagan impuestos, ¿sí? Ejemplo de la fracción primera, no sé, Carlos Slim. Carlos Slim es residente de México y tiene ingresos de otros países, paga impuestos en México, ¿sí? Eh, por ejemplo, residentes en el extranjero, empresas que vienen del extranjero y ponen talleres aquí, ponen oficinas aquí, todo lo que tenga que ver con su oficina paga impuestos aquí. Y fracción tercera, aquellos extranjeros que vienen, agarran dinero de aquí de México, ¿sí? Generan recursos, generan dinero de aquí de México, pero no tienen oficinas. Pues también esos pagan impuestos, ¿sí? Espero que les haya quedado claro el análisis e interpretación del artículo primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ¿sí? Y espero que también haya quedado claro que es un establecimiento permanente. A todo esto vamos a analizar más adelante los ingresos, ¿sí? Saludos, contadores. Y más adelante les dejo una actividad. Bonito día.